¿cómo están? Esta es la tercera sesión de literatura apocalíptica y en esta ocasión vamos a ver dos cuentos apocalípticos del maestro americano del cuento, Edgar Allan Poe, quien escribió La conversación de Eiros y Charmion y The Mask of the Red Death. Comienzo entonces con la conversación de Eiros y Charmion. En el siglo XIX, inmediatamente después de la muerte de Poe, fue de los que más se publicaron, se republicaron y se tradujeron incluso al francés. Posteriormente perdió su fama como alguno de los mejores cuentos de Poe y otros lo superaron. La trilogía de Dupin y los dedicados a mujeres, La caída de la casa de Usher. Este cuento está escrito bajo lo que algunos han denominado el estilo de diálogo platónico de Poe. Tiene otros dos cuentos, tiene una trilogía también, El coloquio de monos y una, y El poder de las palabras, que son otros diálogos que se celebran en un ambiente post-mortem. Tuvo reimpresiones desde el 45, fue traducido al francés en el 47. Recordemos que Poe alcanza fama internacional en Europa en los 1840 de inmediato. Tan es así que hay ediciones en francés y en Inglaterra de estos de 1850, 1860, 1870, y es de ellas donde Arthur Conan Doyle toma la innegable inspiración, y bueno, incluso Conan Doyle en la primera aventura de Sherlock Holmes menciona a Dupin, ¿no? O sea, no hay duda de que Poe inventó el género de crimen y misterio, los detectives, y hasta Doyle le hace un homenaje en la primera aventura de Sherlock Holmes. Esta clase tiene spoilers, así que si no han leído el cuento, pues es momento de ponerle pausa, irlo a leer, o si quieren tener un antecedente para comprenderlo en su totalidad, quédense de una vez y luego lo disfrutan. En ambos todos mueren, así que el spoiler no es tan grave. ¿De qué trata Eiros y Charmion? Bueno, se encuentran después de muertos en algún lugar. Eiros acaba de morir en un apocalipsis y llega con Charmion, que murió 10 años después. Estos dos eran, estos nombres, Eiros y Charmion, eran los nombres de dos sirvientes de Cleopatra. No hay otra relación clara por qué aparezcan aquí. Sucedió que se detectó un cometa en el sistema solar. Ya para este punto del siglo XIX se entendían perfectamente bien los cometas, pero no se podía determinar su periplo ni cada cuándo volverían a la Tierra. En fin, lo que cuenta Eiros es que se detectó este cometa que venía acercándose a la Tierra, que pues, parecía no tener ningún posible efecto sobre los habitantes, pero posteriormente fue seguido de delirio, locura por parte de la gente, empezó a relacionarse con las antiguas profecías y los astrónomos que al principio decían que no haría nada empezaron a confirmar que probablemente afectaría la vida en nuestro planeta. Lo que sucede al final del planeta en este cuento es que, de acuerdo con una profecía de Juan, no lo menciona Poe, pero es la profecía de que el mundo terminará por fuego. El cometa se va acercando y va haciendo que la atmósfera de la Tierra pierda nitrógeno hasta quedar convertida en oxígeno puro, que en determinado momento estalla y acaba con la vida en la Tierra. El coloquio de Eiros y Charmion se publicó a finales de 1839 y en una época bastante interesante para los cometas. En el 35 había pasado el cometa Halley, había pasado otro cometa en el 38 y se prevenía que pasara un cometa más en el 42
y había un señor de nombre William Miller que predecía que el mundo se iba a acabar en 1843. Entonces, con tanto cometa y tanta profecía, el cuento, que se publicó en 1839, volvió a republicarse continuamente desde el 42 en diferentes periódicos. Ya saben que en esos entonces los derechos de autor no eran ni tan respetados. Me parece a mí que este cuento del coloquio entre Eiros y Charmian puede analizarse de acuerdo con una teoría de Eric S. Rapkin, un crítico literario que diseñó una aproximación llamada la complicación del Edén para estudiar los cuentos de Hawthorne y de Poe. Y me parece que tiene cierta, evidentemente tiene cierta lógica, pero en el caso de este cuento de Eiros y Charmian es muy viable estudiarlo bajo la propuesta de Rapkin. La pueden encontrar la liga aquí abajo y si no, pues pueden googlear The Eden Complex. Yo traduzco complex como complicación, no me parece que sea un complejo, el complejo del Edén es la complicación del Edén. Y se basa en seis partes. Hay un Edén, una imagen de un jardín perfecto. En principio, en segundo paso, la fantasía o la ciencia ficción encuentra alguno de estos elementos, colores primarios, reglas arbitrarias, un tiempo fuera del tiempo y una posición central para el protagonista dentro de este lugar. En tercer lugar, hay límites naturales, en ocasiones divinos. En cuarto, hay un científico que está aislado y que tiene el conocimiento para explicar. En el quinto, hay una estructura dramática edípica, no en el sentido de que mate a su padre y se acueste con su madre, sino en el sentido de que el poder pasa a través de generaciones de manera trágica. Es otra aproximación edípica. Y hay también muchas dicotomías que serán tropos recurrentes dentro de la ciencia ficción: naturaleza contra ciencia, animado contra mecánico, espíritu contra máquina, espíritu contra carne, mente contra cuerpo, esclavo contra amo, hombre contra mujer y razón contra emoción, cabeza contra corazón. Sin mayor explicación por parte de Poe, Eiros pregunta: oye, ¿por qué me llamas Eiros? Y Charmian le contesta: debes de olvidar tu nombre de la tierra, ahora serás Eiros y aquí yo soy Charmian. Pregunta si fue llorado durante mucho tiempo. Charmian a Eiros le dice que sí, y bueno, entonces nos damos cuenta que están en un lugar donde ya no va a haber más sufrimiento. Incluso en este cuento señala que están en el Edén. Lo escribe en la versión en inglés que tengo yo, lo escribe A-I-D-E-N-N, Aiden. Pero el significado en hebreo, escribir Aiden, es una manera también correcta de transcribir Edén del hebreo. En un segundo momento, quizá aquí no encontramos alusión a colores primarios, pero encontramos reglas arbitrarias. Es un Edén donde no sufrirán dolor. Le señala a Charmian que mañana podrán platicar de otras cosas que sean familiares, pero le pide que no recuerde su nombre terrestre, ¿no? Reglas completamente arbitrarias y un tiempo fuera del tiempo que se compagina, que se transmina con estas reglas arbitrarias. Una pregunta a Eiros, algo contestaba Charmian, preguntaba, es decir, una y una de manera muy corta, pero a partir de que le pregunta Charmian que qué pasó, que cómo sucedió el fin de la humanidad, Eiros se desata y da una explicación que es el resto del cuento, las siguientes 3 cuartillas en mi edición, y todas ellas son con un lenguaje científico, en voz pasiva, en el idioma inglés, en tercera persona impersonal, en la versión en español, plagado de palabras
científicas que no están en el lenguaje común. Misma técnica que usa Edgar Allan Poe en las aventuras de Dupin y misma técnica que utiliza en una de mis historias favoritas, la de Valdemar, el extraño caso del señor Valdemar. Por ejemplo, empieza Eiros diciendo: la calamidad individual, como tú lo dices, fue enteramente inanticipada. Pero infortunios análogos habían sido sujetos a discusión por parte de astrónomos. Aquí ya es un lenguaje completamente distinto al del diálogo que viene antes, ¿no? Donde Eiros, por ejemplo, en algún momento dice: «Oh Dios, ten piedad de mí, Charmion. Estoy sobrellevado por la majestad de todas las cosas, de lo conocido y lo desconocido». Era un lenguaje hasta cierto punto coloquial, amistoso, y acá cambia a un lenguaje científico. Sin embargo, dice, debemos de entender aquellos pasajes entre los más sagrados que se han escrito, que hablan del final y la destrucción de todas las cosas por fuego. Entonces aquí ya nos da un indicio que el cometa va a acabar haciendo explotar la Tierra, pero pues un genio, Poe, no va a ser por un choque como podríamos pensar de entrada. Tengo otra frase aquí que muestra el lenguaje científico que está utilizando Edgar Allan Poe, sin traer a colación ninguna sensible alteración, ya sea en las masas o en las órbitas de los planetas secundarios por los que había pasado el cometa. Aquí este es de un texto científico, ¿no? Perfectamente bien dicho. Otra que me gusta. Como concedieron todos los observadores en su camino, en su perihelio, traería una aproximación muy cercana con la Tierra. Hubo, si acaso, 2 o 3 astrónomos que de manera secundaria anotaron que el contacto con nuestro planeta sería inevitable. Es una traducción. El punto es que es la utilización de un lenguaje científico no literario. Por 7 u 8 días no vimos ningún material incrementar su aparente diámetro, pero sí una alteración parcial en su color. Y posteriormente, después de expresar la manera en que los científicos explican pues un desconocimiento, no hay una total coincidencia entre lo que va a pasar, vemos el quinto punto, que es una estructura edípica dramática de transferencia de poder trágica. No lo de la madre y el padre. Esta es una transferencia de poder trágica, por eso la llama edípica Radcliffe. ¿Sí? Y bueno, la puede llamar como quiere. Pues sí, qué más trágica transferencia de poder, ¿no? Aquella de Edipo. Cambia entonces hacia los teólogos. Los teólogos, con un gusto por infundir el miedo, se basaron en las profecías bíblicas y explicaron a la gente lo directo y simple de la instancia que ya era conocida. La destrucción final de la Tierra se acerca y será muy pronto por el agente del fuego. Científicos que no pueden explicar, que no tienen capacidad unánime para expresar qué es lo que está pasando, son sobrepasados por los teólogos. Tan es así que estos dos, Eiros se encontrará con Charmion en el Edén, ¿no? ¿Quién tenía razón? Los teólogos. Y quien tiene la razón tiene la verdad, y quien tiene la verdad, nos enseñó Foucault, tiene el poder. Vemos esta transferencia que acabará por definir a Eiros en este Edén y no en una muerte sin vida espiritual posterior. Finalmente, el punto 6 son dicotomías que pueden aparecer en la historia, las mencioné al principio.
Aquí, bueno, pues está la de la religión contra la ciencia. Aquí prevalece la religión, pero bueno, hay más: emoción contra razón, carne contra cuerpo, lo animado contra lo mecánico. En fin, voy a dejarlas aquí abajo y ustedes tendrán que buscar otra dicotomía más en esta historia para que la podamos comentar. Así que escriban qué otra dicotomía encuentran ahí. El punto que le da el desazón al cuento es que se sabía ya a principios del siglo XIX, la atmósfera se componía de alrededor del 79% nitrógeno y 21% oxígeno, y al desaparecer el nitrógeno, entonces cualquier roce haría explotar a la Tierra, debido a que el oxígeno, bueno, no solo es venenoso, sino que es altamente inflamable. Pasamos así a la Máscara de la Muerte Roja, The Mask of the Red Death. Sin duda alguna, lleva el gótico americano a su nivel de desarrollo total después de lo que hizo Hawthorne y otras autoras de la época colonial en Estados Unidos, y adapta de manera brutal el gótico europeo, la literatura gótica europea, a la americana, creando un género independiente. Gótico americano, The American Gothic, es tan importante que, según Leslie Fiedler, en 1960, prácticamente dice que la literatura americana es una literatura gótica, y que hasta que el gótico se descubrió y se asentó como un género literario en América, en América se refiere a Estados Unidos, pudo aparecer The Real American Novel. No hay. Sin el American Gothic no hay una literatura americana en absoluto. Tan es así que, en opinión de Fiedler, los mejores escritores americanos son góticos, y la literatura americana es literatura gótica americana. Tema de debate, sin duda alguna, pero tienen ustedes por ahí los ejemplos de cuál es el escritor más famoso de Estados Unidos y qué escribe. Stephen King, les gustará o no, pero él pone la pauta. Toda una serie de escritores americanos que tienen estos puntos góticos, donde hay una víctima inocente, el asesino multiserial, Hannibal Lecter, en fin, ¿no? Las películas de Night Shyamalan, los cuentos de Thomas Ligotti recientemente, incluso algunas historias de Hemingway, en fin, ¿no? Edith Wharton, ¿no? La gran y subvalorada escritora de fantasmas. Pero dejemos de un lado el gótico americano y regresemos con el creador del gótico americano, y quizá con la historia que por primera vez intentó mezclar el gótico europeo y hacerlo gótico americano. ¿De qué trata la Máscara de la Muerte Roja? Bueno, sin duda alguna, su primer párrafo, su incipit, es de lo mejor, quizá el mejor incipit de un cuento de la literatura estadounidense, ¿no? La muerte roja había por largo tiempo devastado al país. Ninguna pestilencia había sido tan fatal ni tan maligna. La sangre era su avatar y su sello. Lo rojo y el horror de la sangre. Había dolores agudos, un mareo repentino y el profuso sangrado por los poros, con disolución. Las manchas escarlata en el cuerpo, y especialmente en la cara de la víctima, eran la marca de la peste. No lo voy a leer todo el párrafo, me quedé a la mitad, pero la apertura
con la que nos mete Poe a este ambiente es innegablemente brutal y quizá pocas veces igualada o superada. A este nivel no llega pues Stephen King, no es que pensara que fuera a llegar, pero por ejemplo, no hay que escribir tanto, sino hay que escribir bien, diría Edgar Allan Poe. ¿Qué pasa en este cuento? Estamos en un lugar sin nombre donde hay un príncipe próspero que en algún momento llama a duque, pero en fin, ese detalle no me parece tener mucho sentido. Empezamos con el príncipe próspero, la abadía donde se encuentra, a tener elementos de el género gótico clásico. Este género, creado por Horace Walpole en 1764 con su novela The Otranto Castle, a la que llama una novela gótica. Walpole le pone de subtítulo lo que será el género de su siguiente novela. No sé de alguien que haya hecho algo así, ¿verdad? Es como si 100 años de soledad se llamara 100 años de soledad, punto, un realismo mágico. ¿Qué hay en Walpole? Walpole, como inglés, llama novela gótica a una historia de terror que tiene ciertas características que no mencionaré todas porque no es el punto para esta literatura apocalíptica, pero sí para este cuento. Alusión a una cultura católica mediterránea, que puede ser la española, la francesa, la italiana o incluso la eslava o rumana, aunque sé que no es mediterráneo, pero es católica a fin de cuentas. Nombres que sean de esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un príncipe llamado Próspero, que pues, definitivamente tiene que ser italiano o español, romano quizá, no lo sé, que está encerrado en una abadía, ese es el segundo elemento, un elemento católico muy fuerte, que más fuerte que una abadía, un lugar donde viven los monjes, un lugar cerrado, personaje que es malvado y no está cuerdo, como sucede en El Castillo de Otranto, como sucede en la novela El Italiano de Anne Radcliffe. Es un personaje emocionalmente y racionalmente inestable que tiene el control de la situación. Esa tercera característica está aquí con Próspero porque vive con 1000 nobles adentro de una abadía y en la abadía hay 7 cámaras, 7 habitaciones y las 7 han sido decoradas de forma diferente, con diferentes colores y bueno, si esto no es una cuestión de líder loco, pues yo no sé qué es, ¿verdad? Y además aquí curiosamente el cabalístico número 7 que nos da Poe, bíblico también, ¿no? Hay un reloj que suena cada hora y que cada vez que suena todo el mundo se calla, los 1000 nobles que están ahí se callan porque suena tan fuerte que aturde a los demás y da una campanada por hora. Entonces se imaginarán a las 8, 9, 10, a las 12 las campanadas duran minutos, no en el primer minuto se agota y suena tan fuerte que es ensordecedor. De hecho, menciona Poe que los músicos dejan de tocar cuando da la hora y que varios tienen miedo. Entre estas habitaciones que tienen varios colores, la séptima es la más interesante porque está cubierta con cortinas y tapetes que cuelgan del techo de terciopelo negro y hay ventanas rojas con cristal rojo, lo que hace que la luz del sol cuando entre de tintes color sangre, lugar perfecto para la muerte roja, ¿no? En fin, hasta ahí las alusiones de Edgar Allan Poe al género
gótico europeo. Vamos ahora a analizarlo de acuerdo con la complicación del Edén. Un Edén, un jardín mágico, imaginario, pues bueno. Resulta que aquí está encerrado el príncipe Próspero con 1000 amigos suyos, 1000 nobles. Tienen comida, tienen música, tienen baile, tienen alcohol, tienen festejos, porque afuera está la muerte roja y ellos han logrado sobrevivir y aislarse de ella y pasarla bien, ¿no? Un cuento que va muy bien en épocas de cuarentena, sin salir. Entonces, pues, si esto no es un Edén, yo no sé qué sea, ¿no? Pero evidentemente es análogo a un Edén. Otra de las características que nos dice Rapkin es la presencia de colores primarios. La primera habitación o cámara es azul, la segunda es púrpura, la tercera es verde, la cuarta es anaranjada, la quinta es blanca, la sexta es violeta, la séptima es negra, con las ventanas entintadas de rojo, que daban un deep blood color, un color profundamente a sangre. Además de la presencia de los colores primarios, característica del tiempo fuera del tiempo, al aislarse, pues Próspero se sale del tiempo, ahí no pasa el tiempo, acá al interior de la abadía no hay los problemas que surgen al exterior con la cuarentena. Y el cuarto punto, una posición central del protagonista, que en este caso, no como en Eiros y Charmion, que es una cuestión explicativa, en este caso es una cuestión política, tiene el poder total y absoluto sobre los que están ahí adentro. Y si bien no vemos ninguna muestra de maldad contra sus huéspedes, sí vemos esta actitud de las habitaciones, cada una de colores, mantener a los músicos tocando de manera aparentemente permanente, el reloj que siga sonando cuando no hay necesidad del tiempo, ¿no? En cuarentena no hay necesidad del tiempo, en fin. La tercera característica de la complicación del Edén es los límites naturales. Bueno, pues es evidente que la abadía cerca los límites naturales y quiere cercar incluso los límites naturales más allá de la capacidad del hombre. El hombre no puede impedir una epidemia, ¿no? No sé si lo saben ustedes, pero parece que Próspero creía que sí podía impedirla. Cuarto punto, hay un hombre, es un científico o un hombre poderoso tratando de ser Dios. Bueno, pues aquí es evidente que Próspero quiere tener el control total sobre los que están adentro, no solo sobre su vida propia, sino sobre la de los demás, ¿no? Y bueno, pues, no tiene absolutamente nada de malévolo querer salvar a otras 1000 personas. Y veremos entonces esta transmisión de poder edípica. Próspero perderá el poder ¿contra quién? Lo veremos. Resulta, y bueno, esto parafrasear un cuento de Poe, pues es una aberración, pero lo que sucede es que mientras está el baile, pasando muy bien aquí, aparece un huésped que va disfrazado de la muerte roja, es decir, con los signos, con una máscara y con un ropaje que lo hace ver como si tuviera estuviera enfermo de esta muerte roja, y va pasando habitación por habitación por habitación y cruza las 7 habitaciones. Llega a la 7ª habitación, esta que tiene las luces rojas. Se encuentra a Próspero, suena el reloj, ¿no? Tenía que sonar, para eso lo puso al principio, dice Chekhov, ¿no? Si pones la pistola en el muro, en el último capítulo la tienes que bajar. Bueno, si presenta Poe el reloj al principio, en el último capítulo tiene que
Tienen que sonar las campanadas. Próspero trata de atacar a este invitado que viene disfrazado de la muerte roja. Al tratar de jalonearlo, resulta que no hay nadie abajo de el disfraz y todos comienzan a morir por la muerte roja. Una transferencia del poder terrenal, pues, a un poder etéreo, abstracto, que es el poder de esta muerte roja, de la muerte en general, que siempre nos va a alcanzar. Hay muchas interpretaciones de este cuento. No puedes escapar a la muerte, no puedes escapar a la epidemia, no puedes escapar a la enfermedad. Que Poe, como cualquier escritor, no quiso darnos una lección, quiso escribir una buena historia y lo logró. De tal forma que las distintas interpretaciones que hay, más allá de ser correctas o incorrectas, son un disfrute. Es un disfrute saber que algunos lo interpretan bajo el significado de que no podemos escapar a la muerte, de que la muerte siempre nos va a alcanzar, de que no podemos escapar a una epidemia, no podemos escapar a la enfermedad, no podemos escapar a la vejez, aunque seamos ricos, aunque tengamos todo, aunque estemos aislados, ¿no? Todas son válidas. Y nuevamente, como lo comenté en la primera historia de Eidos y Charmian, pues habrá que buscar las dicotomías aquí. Esa contra ciencia, religión contra poder mortal, espíritu contra carne, mente contra cuerpo. ¿Qué dicotomías ven ustedes aquí? Las voy a dejar acá abajo, las que señala la complicación de Edén, y encuentren alguna dicotomía dentro. La máscara de la muerte roja, que termina con la siguiente oración, con la que voy a concluir también esta sesión. Y la oscuridad y el decaimiento y la muerte roja sostuvieron un ilimitable dominio sobre